Seguimos con el mismo tema en el programa, pero esta vez ya no voy a hablar con un congresista. Quiero saber la opinión de la sociedad civil. Voy a hablar con Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Edwin, gracias por estar conectado con nosotros. Gracias a ti, Enrique, como siempre. ¿Cómo te tomó ayer la revelación de audios de Villaverde entregando dinero al ministro Silva en su propio departamento? Era algo que creo yo que se esperaba, ¿no? Por todos los anuncios de ese programa televisivo, pero además también por un montón por varias fuentes, ¿no? Colaboradores eficaces, etcétera. Sin ir muy lejos, un colaborador eficaz ya había mencionado a la Fiscalía que en esa fecha se le había entregado a este exministro 100.000 soles, ¿no? O sea, ya existía ese dato por un colaborador eficaz que tiene una numeración tal, eso ha aparecido en los diarios. Lo de ayer ha sido pues una corroboración exacta, ¿no? La misma fecha, 4 de noviembre del año pasado, se habla de 100 grandes, ¿no? Es la casa del exministro, es el señor Samir Villaverde, que está detenido y que, bueno, en qué lugar se encuentra. Y bueno, a mí no me cabe la menor duda de la veracidad de estos audios, de la existencia de los audios, de la veracidad de la transcripción, y más bien lo que no entiendo, lo que no entiendo es por qué las autoridades se demoran tanto, ¿no? ¿Por qué? No entiendo. Y por otro lado, tampoco entiendo algo que en la semana pasada de algún modo lo mencioné, ¿no? Es decir, los medios de comunicación en general no están actuando como, como en otras oportunidades ante situaciones parecidas o iguales, ¿no? Es decir, si esto hubiera sucedido vamos a decir, en un gobierno de Keiko Fujimori, pues no te digo la que se hubiera armado, ¿no? Es decir, ya, pero en cambio estamos en este gobierno que en 10 meses tiene decenas y decenas de denuncias de hechos que denotan una corrupción evidente y que solo hace falta terminar de tener los instrumentos probatorios, ¿no? Y sin embargo, guardan un silencio o por lo menos tratan la noticia como si todo fuera, vamos a decir, una mera posibilidad, ¿no? Te diría que abusan de la palabra presunto, presumiblemente, ¿no? Pero no hay, bueno, esos son los medios de comunicación, creo que cumplen bien, pero por lo menos que propalen esta noticia como si se hubiese tratado de otro gobierno. Claro, o Aquí, sea, el asunto es que ya se está normalizando el asunto, ¿no es cierto? Antes las reacciones eran mayores, había mucho más crítica. Dime, ¿a ti te parece creíble las versiones, no sobre esto, pero en general sobre todas las acusaciones que había dadas por el premier primero y por el presidente después, de que esto es ajeno al presidente, que él no conocía de estos asuntos? perdón, se cortó en un momento la comunicación. Me preguntas si el premier, ¿qué Eh, dijo? claro, o sea, en algún momento el premier y el presidente dijeron que si ha habido corrupción no le ha alcanzado al presidente, ¿no es cierto? Que él desconocía. ¿Te parece eso creíble? No, en absoluto, en absoluto, ¿no? Es por eso también que, bueno, por un lado es saludable que el fiscal de la nación, que no se ha caracterizado por un trabajo imparcial y muy profesional
en tiempos anteriores, pues es saludable que haya iniciado la investigación a Pedro Castillo. Sin embargo, me parece que hay una gran lentitud, ¿no? Y que bueno, mientras tanto el país se está derrumbando día tras día, ¿no? Y las autoridades, yo no sé qué más pueden esperar, sinceramente. Mi respuesta concreta es, a tu pregunta, yo no pienso que el señor Castillo, que lo, lo menos que ya se demostró es que es un mentiroso impresionante, ¿no? Que dice no conocer y luego conoce, que dice conoce y desconoce, que Igual que Silva. y es lógico, ¿no? Entonces, ¿por qué, ¿por qué a un mentiroso le voy a dar una dosis de confiabilidad? ¿Por qué? Si además de haber una gran incapacidad de un gobierno que hace agua por todas partes, que además tiene un montón de focos de corrupción, él mismo ha dado señales muy claras de cosas que no son transparentes. Y además no las ha explicado, no le ha dado la gana de decir con quién se reunía en Zarratea, no le ha dado la gana de decir, de reconocer, ¿no?, que plagió su tesis, o no le ha dado la gana de reconocer tampoco que conocía o desconocía a tal o cual persona, en fin, y sigue él como si viviera en otro país, hablando de que no le ha robado ningún centavo, y más bien con una frescura y un cinismo impresionantes, buscando quitarle la impunidad a todo el mundo, menos a él, El, ¿no? el semanario Hildebrand en sus 13 publica una columna de César Hildebrand, y donde él habla y dice precisamente todas estas cosas de Castillo, que no se puede creer, pero inmediatamente después empalma y dice, pero lo que ha hecho Castillo, lo que está haciendo Castillo, no significa que el otro lado esté bueno, que la derecha esté buena, que la oposición esté buena. Y dice, lo que ha hecho Castillo no es ni la 10ª parte de lo que hizo Alan García, de lo que hizo tal otro presidente, y tal otro, y tal otro. Y la pregunta que viene después de todo esto es, ¿y qué? Porque el Congreso en estos momentos ya va a interpelar a la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte, que habría transgredido disposiciones constitucionales y quedaría inhabilitada si es que hay una acusación constitucional contra ella, no solo para ejercer el ministerio, sino de la función pública, lo que le impediría ser vicepresidenta y por lo tanto asumir la presidencia si Castillo renunciara, fuera vacado o fuera inhabilitado. Esto involucraría que si se vacan a los dos, habría que ir a elecciones. La gran pregunta, lo conversaba con el anterior entrevistado, el congresista Esdras Medina, es, ¿las elecciones deben ser presidenciales o deben ser generales? A mí, leyendo la Constitución, Enrique, ¿no? No se puede concluir que las elecciones sean generales. Aunque uno mm, prefiera o diga, ¿no?, que todos se vayan y que los congresistas también, pero si uno se ajusta a la Constitución del Perú, no puede demostrar que ahí se dice que las elecciones, en este caso, deberían ser generales. Se habla más bien y, y, y se puede concluir, eso sí, con una gran certeza, que las elecciones son para sustituir al vacado, para sustituir al presidente de la República. En ningún momento se habla de elecciones generales. Se habla de elecciones, quiero decir, que involucren a los congresistas. Entonces, queramos o no, nos guste el Congreso o no, si queremos respetar la Constitución, ¿no? Bueno, pues solo tiene que haber un cambio en el Poder Ejecutivo, en el presidente de la República. Y ahí hay que llamar a elecciones generales y que los demás terminen su periodo hasta el
hasta el 2026, ¿no? Los congresistas. A mí me parece eso, ¿no? O sea, no confundiría las cosas. Evidentemente hay un malestar general contra el Congreso y todos quisieran pues que se vayan, ¿no? Que se vaya todo el mundo, pero bueno, eso no dice la Constitución. El asunto que tú has tocado hace un instante me parece muy interesante y que creo que deberíamos ahondarlo. ¿Por qué crees que ahora la gente se indigna menos de la corrupción de este gobierno, los medios de comunicación hacen menos eco y los opinólogos de siempre mediatizan el asunto? Mira, la gente no se indigna menos. Yo creo que la gente en este momento tiene otras prioridades, que es que no tiene trabajo, que no le alcanza el dinero, ¿no? Que sí, y que no tiene, ya, ¿cómo diríamos? Que no tiene representantes que den la voz por esa gente. Pero yo pienso que principalmente es porque tienen otras prioridades. Ahora, esa es la población y sobre todo la población de un nivel sociocultural menor, ¿no? Eh, Hablando más bien de los medios de comunicación, de las ONGs de siempre, ¿verdad? Las que han manipulado durante 20 años el poder ejecutivo, el poder judicial, ¿no? Hablando de estas ONGs vinculadas a los medios de comunicación y a esos opinólogos que también son de esa tendencia, ¿no? Hablando de ellos, a mí me parece que tienen mucho temor, Enrique. Es decir, no están de alguna manera esperando los acontecimientos y quién sabe haciendo cosas debajo de la mesa porque, porque hoy es el tema de la corrupción de ministros y del presidente de Castillo, ¿no? Sin embargo, sin embargo, ellos pueden estar involucrados en el fraude que hubo y que nunca quisieron reconocer. Pueden estar involucrados ahí y, lógicamente, pues no les interesa que esto eh, sea tan rápido, ¿no? Que haya tanta celeridad y quién sabe algunos otros motivos, ¿no? Quizá piensan que van a perder, ahora tienen un poder muy reducido, quizá piensen que en unas nuevas elecciones van a ser totalmente espectorados del panorama público. No lo sé, pero sí estoy convencido de algo, Enrique. No, los medios de comunicación y las ONGs que se indignaban por, ¿no?, cualquier cosa de corrupción, ahora no dicen nada o dicen muy poco. Y otro dato, Enrique, otro dato, ¿no? Eh, Tampoco dicen nada, bueno, y en esto no me sorprende porque nunca tuvieron una posición firme y en contra de todo todo el tema de la corrupción de Odebrecht, ¿no? Ayer el Poder Judicial ha dicho que pueden seguir contratando con el Estado, ya de un modo oficial, ya lo venían haciendo, pero ahora ya es oficial, nada menos que sancionado por el Poder Judicial. Entonces, no solamente no hay una persona en la cárcel, no hay una acusación, no hay reparación de parte de Odebrecht por todo el daño que nos hicieron, sino que ahora pues vuelven a negociar con el Perú como si nada hubiese pasado, después de 3 o 4 años en que nos han tenido, ¿no?, como a niños tontos, ¿no? Es decir, van los fiscales al Brasil, regresan, hay un acuerdo de colaboración, regresan, más testimonios, barata, Odebrecht, colaboradores eficaces. ¿Cuánto tiempo, cuánto dinero ha gastado el Estado peruano en esto? Y no hay nada.
Esto es indignante, indignante. Y los medios de comunicación tampoco se están expresando sobre esto. No lo hacen. Ahora, Esto, el punto anterior que tocaste es un gran punto que no se ha estado viendo, porque Samir Villaverde ha cumplido con todo lo que ha dicho. Salió, hizo una primera denuncia, dijo que tenía audios, los ha entregado a la fiscalía, los audios son reales, las cosas que ha dicho son reales. ¿Por qué tendríamos ahora que dudar cuando Samir Villaverde habla de fraude electoral? Y él dijo que tenía pruebas, y ya hemos visto que él grababa, que debe tener videos o que debe tener audios al respecto. Tal vez lo que tú has dicho es que hay mucha gente que podría verse, si no embarrada, por lo menos salpicada, si es que se revelan estos audios. con toda seguridad, creo yo, Enrique, porque en la semana pasada mencioné al señor Sagasti, ¿no? Y cómo, curiosamente, un día antes de traspasar el poder, cambia, cambia los requisitos que debe tener el aspirante al secretario general de la presidencia, con nombre y apellido, ¿no? Con nombre y apellido, que es este señor Bruno Pacheco, ¿no? Es decir, un hombre, o sea, que ya estaba señalado para entrar ahí y medrar en favor de toda esta organización de delincuentes que nos gobierna. Bueno, es tremendo, Enrique, pero ¿y por qué Sagasti un día antes cambia las reglas de juego? ¿Qué interés tenía? Habría que preguntarlo, ¿no? Es decir, es muy sospechoso. Pero Y dime, luego ¿tú crees que cobra fuerza el tema de el fraude electoral? De... yo creo que tiene fuerza, sucede nomás que no es el tema de la investigación. El tema por el que ha sido encerrado Villaverde es por el puente Tarata, ¿no? Por la corrupción existente ahí. Entonces, pero él ha dicho, además, que tiene datos del fraude, pero claro, no puede mezclar ambas cosas, pero tiene. Entonces, yo estoy convencido de que ahí por supuesto, hay cosas que quieren tapar, quieren ocultar. Por eso el mismo Sagasti ha salido, ¿no? En los últimos días, sí, sospechosamente, a dar unas declaraciones. Bueno, yo pienso eso, Enrique, pienso eso, ¿no? Porque, no sé, lo que ha ocurrido en el último año en el Perú, desde la primera vuelta, ¿no? Justo en mayo del año pasado, en abril, lo que ha ocurrido es para que se lo contemos a nuestros nietos, como que nosotros vivimos en este año tan desgraciado para nuestra patria y que ahora se destapan cosas verdaderamente increíbles y que no venga Hildebrand a comparar y a decir, no, que la derecha fue más corrupta. Un momentito, aquí no estamos en una competencia de corrupción, ¿no? Aquí estamos porque se sancione, ¿no? Lo que ya se está comprobando y que no haya más dilaciones, porque de por medio está el Perú, ¿no? El Perú. Eh, y además lo han hecho tan rápido, por lo menos no es una explicación ni una justificación, pero por lo menos si quiere comparar con la derecha, si Alan García era de la derecha, bueno, y si robó, que nunca lo probaron, ¿no? Por lo menos en los 5 años de Alan García se redujo enormemente la pobreza en el país. Entonces, aquí no solamente nos están robando de la manera más escandalosa, sino que están hundiendo al país. O sea, digo, no es justificación, pero por otro lado, que primero le prueben a Alan García que realmente robó. Nunca le pudieron probar eso, en honor a la verdad y en honor a que este señor ya es un difunto que descanse en paz, ¿no? Finalmente hay un asunto, si se inhabilita a la vicepresidenta y si se vaca, porque podría darse porque hay un fraccionamiento de la bancada oficialista. Sí, Esdras Medina me decía que por lo menos en 3. Y hay pues nuevas evidencias. Si se da, si era la vacancia o
la acusación constitucional y inhabilitación del presidente de la República también, lo que se tendría que tener cuidado, o en lo que se tendría que tener cuidado, es en la elección del próximo presidente del Congreso, porque sería el próximo presidente de la República, por lo menos mientras convoca elecciones, se elige nuevo presidente y ese nuevo presidente asuma. Sí, sí. ¿Tú ves algún cuadro? ¿Tú ves alguna persona que pudiera tener el suficiente liderazgo, la talla moral y la capacidad de concertación como para llevar adelante un nuevo gobierno de transición? Eh, te- en el Congreso, yo creo que pueden haber unas 4 o 5 personas que den la talla, ¿no? Que den la talla para asumir un cargo interino, ¿no? Porque no hay que olvidar eso, ¿no? No debe pasar de los 3, 4, 5 meses el interinato del presidente del Bueno, más o Congreso. menos deben ser unos 9 meses, ¿no? 6 meses para las elecciones De acuerdo, y luego unos 9 meses más o menos. de acuerdo, pero Ujú. yo creo que sí hay unas 4 o 5 ¿Te atreves personas. a mencionar algunos? Bueno, me parece, por ejemplo, que el señor Quiabra es uno de ellos. También está bueno, Quiabra, quizá la señora Echaíz, ¿no? Quizá. También podría ser el, el señor Muñante, ¿no? Que veo que es una persona sensata. En cuanto a, sí, yo diría que esos tres, y quizá el señor Anderson, ¿no? Pero, y para de contar, es decir, ahí tengo 4 nombres. Los demás, la verdad es que han dado, ¿no? Han dado un panorama muy, muy, muy triste, ¿no? Pensé que ibas a decir, han dado pena. Edwin, te agradezco mucho. Ha sido muy amable. De nada, Enrique, de nada. En los próximos días creo que el Perú debería pasar algo, porque si no, es que ya la población no puede tener una explicación y realmente nuestras autoridades estarían eh, coludiéndose, ¿no? con el crimen organizado que tenemos en el país. Gracias, Enrique. Gracias a ti, Edwin. Ha sido Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia, dándonos una visión política desde el lado de la sociedad civil. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos mañana en Modo E.